Antes de comenzar este video, quiero hacer una advertencia. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos cambiará completamente tu visión sobre una de las instituciones más poderosas del mundo. Probablemente creciste creyendo que los líderes de la Iglesia Católica eran hombres santos. Devotos servidores de Dios que guiaban a millones de fieles por el camino de la virtud y la salvación. Pero, ¿y si te dijera que, a lo largo de los siglos, el trono de San Pedro fue ocupado por algunos de los hombres más peligrosos, crueles y corruptos de la historia? Asesinos. Torturadores. Manipuladores. Hombres que usaron el poder supremo de la Iglesia no para servir a Dios, sino para satisfacer sus propios deseos oscuros. Y lo peor de todo es que el Vaticano hizo de todo para borrar estas historias de los libros. Para que personas como tú y yo nunca descubriéramos la verdad. Después de años investigando documentos antiguos, registros ocultos y testimonios que el Vaticano intentó silenciar, estoy a punto de revelar la lista de los papas más peligrosos que jamás han existido. Y créeme, cuando descubras quién está en el número 3 de esta lista, entenderás por qué el Vaticano intentó a toda costa mantener estos secretos enterrados durante siglos. Si tienes el valor de conocer la verdad que la Iglesia no quiere que sepas, sigue viendo este video. Este podría ser el último día que mires la historia de la Iglesia Católica con los mismos ojos. Antes de revelar los nombres que componen nuestra sombría lista, necesito hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos secretos rodean los pasillos del Vaticano? ¿Por qué un lugar que supuestamente representa la palabra de Dios en la tierra mantiene archivos secretos a los que nadie puede acceder? La Biblioteca Secreta del Vaticano contiene más de 85 kilómetros de estanterías con documentos que pocas personas en el mundo tienen permiso para ver. ¿Qué están escondiendo exactamente? La respuesta es más perturbadora de lo que imaginas. Cuando comencé esta investigación, pensé que encontraría algunas historias polémicas. Tal vez algunos escándalos financieros o políticos. Pero lo que descubrí fue mucho más allá. Encontré papas que ordenaron masacres masivas. Que torturaron a inocentes. Que transformaron el palacio papal en escenario de orgías y fiestas regadas con veneno. Y lo más impactante, descubrí a un papa que tal vez fue el hombre más peligroso de su época. Él está en el número 3 de nuestra lista, y su historia es tan impactante que muchos historiadores se niegan a creerla, incluso con todas las evidencias. Pero antes de llegar a él, vamos a comenzar con el número 7 de nuestra lista. El año es 1378. La Iglesia está pasando por una crisis profunda, con cardenales divididos y fieles confundidos. Es en este escenario que Bartolomeo Prignano es elegido papa, adoptando el nombre de Urbano V. A primera vista, parecía una elección sensata. Un hombre supuestamente piadoso, con experiencia administrativa. Alguien que podría pacificar la Iglesia. Pero algo sombrío ocurrió después de su coronación. Un cambio drástico se apoderó de Urbano V. Los historiadores creen que pudo haber sufrido algún trastorno mental no diagnosticado, porque el hombre que emergió tras la coronación era irreconocible. Urbano desarrolló un comportamiento tan violento e impredecible que sus propios cardenales comenzaron a temerle. Pero, ¿qué hizo para merecer un lugar en esta lista? Cuando 6 cardenales cuestionaron su comportamiento errático, Urbano los acusó de traición y los sometió a torturas inimaginables. Los registros históricos son explícitos. Urbano V personalmente supervisó las sesiones de tortura de estos hombres de la Iglesia. Mientras ellos gritaban de dolor, el Papa leía tranquilamente un breviario de oraciones. Uno de los cardenales fue torturado con cuerdas tan apretadas que sus huesos fueron aplastados. Otro fue arrojado a un pozo con cal viva. Todos fueron eventualmente ejecutados bajo órdenes directas del Santo Padre, pero esto es solo el comienzo de nuestra lista. Y créeme, cuanto más avanzamos, más sombrías se vuelven las historias. Si crees que sexo, asesinato y poder no combinan con el papado, prepárate para conocer a Sergio III, que reinó a principios del siglo X. Este periodo se conoció como Saculum Obscurum, literalmente, el siglo de las tinieblas del papado. Y Sergio III fue uno de los principales responsables de este título. Incluso antes de convertirse en papa, Sergio ya había mostrado su verdadera cara, cuando su predecesor,
el Papa León V asumió el cargo, Sergio organizó un golpe, encarceló a León y, según muchos historiadores, ordenó su asesinato por estrangulamiento en prisión. Pero la historia se vuelve aún más sombría. Para asumir el control total de la Iglesia, Sergio III formó una alianza profana con una noble romana llamada Teodora y su hija Marosia, dos de las mujeres más poderosas y manipuladoras de Roma. Los documentos históricos sugieren que Sergio III no solo mantenía una relación con Marosia, sino que tuvo un hijo con ella, un hijo que, años después, también se convertiría en papa. El reinado de Sergio inauguró el periodo conocido como pornocracia, literalmente el gobierno de las prostitutas, cuando el trono papal fue prácticamente controlado por mujeres poderosas que manipulaban a los papas a través de relaciones sexuales e intrigas. Durante su papado, Sergio III usó su poder para eliminar enemigos, acumular riquezas y transformar el Vaticano en un centro de corrupción moral y política. Muchos fieles en la época creían que el anticristo había tomado el trono de San Pedro. Y considerando lo que sucedió durante su reinado, no es difícil entender por qué, pero créeme cuando te digo, todavía tenemos mucho más que revelar. Y los siguientes papas de nuestra lista llevaron la crueldad y la corrupción a niveles aún más impactantes. ¿Cómo reaccionarías si te dijera que hubo un papa que literalmente vendió el trono de San Pedro? Como si el cargo más sagrado de la cristiandad fuera una mercancía en un bazar. Ese hombre existió, y su nombre era Benedicto IX, elevado al papado en 1032 con solo 20 años de edad. Sí, escuchaste bien, Benedicto IX es descrito por los historiadores de la época como un demonio venido del infierno disfrazado de sacerdote. Su reinado estuvo marcado por orgías en el palacio papal, asesinatos por encargo y un nivel de depravación que impactó incluso a la corrupta nobleza romana. San Pedro Damián, un santo de la Iglesia, escribió que Benedicto IX transformó el palacio papal en un burdel de sodomitas. El cronista Raúl Glaber afirmó que el joven papa cometió adulterios y asesinatos y otros crímenes intolerables, pero el acto más escandaloso de Benedicto IX estaba por venir. En 1045, cansado de las responsabilidades papales que interferían en su vida de lujo y placeres, Benedicto IX decidió vender el papado a su padrino, quien se convirtió en Gregorio V. ¿El precio? Una fortuna en oro y plata que hoy equivaldría a millones de dólares. Imagínate, el representante de Dios en la tierra vendiendo su cargo sagrado como si fuera una propiedad cualquiera. Pero la historia no termina ahí. Después de gastar toda la fortuna obtenida, Benedicto IX intentó recuperar el papado por la fuerza. Roma se sumergió en el caos con 3 hombres diferentes alegando ser el verdadero papa al mismo tiempo. Fue necesaria la intervención del emperador Enrique III para resolver la situación, deponiendo a los 3 y nombrando a un nuevo papa. Benedicto IX es el único hombre en la historia que ha servido como papa en 3 periodos diferentes. Y en cada uno de ellos, dejó un rastro de escándalos, corrupción y depravación. Pero créeme, aún no hemos llegado al punto más impactante de nuestra lista. Los siguientes papas elevaron la crueldad y el peligro a niveles casi inimaginables. Si has oído hablar de la familia Borgia, probablemente sabes que su nombre es sinónimo de veneno, traición y poder a cualquier costo. Lo que tal vez no sepas es que el patriarca de esta infame familia no era otro que un papa de la Iglesia Católica. Rodrigo Borgia, que adoptó el nombre de Alejandro V al convertirse en papa en 1492, transformó el Vaticano en un centro de intrigas políticas y corrupción moral como nunca antes visto. Para empezar, ¿cómo logró convertirse en papa? Simple, comprando votos. Rodrigo Borgia sobornó a cardenales con oro, propiedades, cargos y promesas de poder para garantizar su elección al trono de San Pedro. Una vez en el poder, Alejandro V transformó el papado en un negocio familiar. Tenía varios hijos, sí, hijos, aun siendo supuestamente célibe, y usó el poder de la Iglesia para beneficiarlos. Su hijo César Borgia, uno de los hombres más temidos de la Italia renacentista, fue nombrado cardenal a los 18 años, sin vocación religiosa alguna. Más tarde, con la bendición de su padre, abandonó el cargo eclesiástico para convertirse en un general brutal que conquistó grandes partes de la Italia central. Su hija Lucrecia fue utilizada como pieza en alianzas matrimoniales, siendo casada 3 veces conforme los intereses políticos de su padre cambiaban.
Pero lo que hace a Alejandro V verdaderamente peligroso fue su método preferido para lidiar con adversarios, el veneno. Los Borgia eran maestros en el arte de envenenar enemigos. El Papa mantenía un catador oficial para todas sus comidas, temiendo que sus muchos enemigos intentaran usar sus propias tácticas contra él. Los historiadores han documentado decenas de casos de cardenales ricos que murieron misteriosamente después de cenas en el Vaticano, teniendo sus propiedades confiscadas por el Papa poco después. Y las fiestas. Las fiestas promovidas por Alejandro V en el Vaticano pasaron a la historia como algunos de los eventos más depravados jamás realizados en los salones papales. El historiador Johannes Purcher, que era maestro de ceremonias del Vaticano en la época, describió en su diario una fiesta privada conocida como el Ballet de las Castañas, donde decenas de prostitutas bailaban desnudas para el entretenimiento del Papa, sus hijos y cardenales invitados. Alejandro V murió en 1503, posiblemente víctima de malaria, o, como muchos sospechan, de su propio veneno servido por error. Su cuerpo, expuesto para visita pública conforme a la tradición, entró en descomposición tan rápidamente y de forma tan grotesca que muchos fieles vieron en esto una señal del destino de su alma. Un contemporáneo escribió, era el cadáver más horrible y monstruoso jamás visto, sin forma o figura de humanidad alguna. Pero, por más impactante que sea la historia de Alejandro V, él todavía no es el papa más peligroso de nuestra lista. Estamos llegando al top 3, y lo que viene a continuación te dejará realmente perplejo. Ahora llegamos al número 3 de nuestra lista. Y créeme, esta es la historia que el Vaticano más se ha esforzado por ocultar a lo largo de los siglos. El año es 955 después de Cristo. Roma está en turbulencia. Y un joven de apenas 18 años llamado Octaviano, hijo de un poderoso noble romano, es elevado al trono papal, adoptando el nombre de Juan XII. Lo que sucedió en los 7 años siguientes es tan impactante que muchos historiadores inicialmente se resistieron a creer en los relatos, incluso con la abundancia de evidencias históricas. Juan XII transformó el Palacio de Letrán, la residencia papal de la época, en algo que los testigos describieron como un burdel y una cueva de ladrones. Liutprando de Cremona, un obispo e historiador contemporáneo, documentó que Juan XII violó a peregrinas que venían a Roma para rezar en las tumbas de los apóstoles. Mantenía un harén en el palacio papal, sedujo a la viuda de uno de sus predecesores y también a su propia sobrina. Castró a un cardenal que se opuso a él, causando su muerte. Arrancó los ojos de un sacerdote. Pero el comportamiento más perturbador de Juan XII fue su aparente adoración al demonio. Múltiples relatos de la época afirman que el joven papa realizaba rituales paganos en los salones sagrados del Vaticano. Testigos juraron haber visto a Juan XII brindando a dioses paganos e incluso invocando demonios durante orgías realizadas en el Palacio Papal. Un sínodo convocado en 963 formalizó acusaciones impactantes contra él, ha transformado el Palacio Papal en un burdel. Ha practicado incesto con su propia madre. Ha violado a vírgenes consagradas a Dios. No va a la iglesia, no reza, no hace la señal de la cruz. Cuando el emperador Otoni intentó deponerlo, Juan XII huyó del Vaticano llevándose consigo gran parte del tesoro papal. ¿Y el final? Tan escandaloso como su vida. Según los relatos más confiables, Juan XII murió a los 25 años. En el lecho de una mujer casada. Algunas fuentes afirman que fue asesinado por el marido engañado que lo sorprendió en flagrante. Otras sugieren que murió de un derrame cerebral durante el acto sexual. Un cronista de la época escribió, vivió como un oso, reinó como un león y murió como un perro. ¿Cómo logró este hombre convertirse en papa? ¿Cómo pudo permanecer tanto tiempo en el cargo más sagrado de la cristiandad mientras vivía de forma tan abiertamente depravada? La respuesta nos lleva de vuelta a la corrupción sistémica que impregnaba la Iglesia durante los periodos más oscuros de su historia. Periodos que el Vaticano moderno prefiere fingir que nunca existieron. Pero aún tenemos 2 papas en nuestra lista, y ellos lideraron algunas de las páginas más sangrientas de la historia de la Iglesia. Si los papas anteriores de nuestra lista impactan por el comportamiento personal depravado, el número 2 impresiona por la crueldad institucionalizada y por la sangre de inocentes en sus manos. Cuando Inocencio IV asumió el papado en 1243, la Inquisición ya existía.
Pero fue bajo su mando que se transformó en la máquina de tortura y muerte que aterrorizó a Europa durante siglos. En 1252, Inocencio IV emitió la bula papal Ad Extirpanda, un documento que oficialmente autorizaba el uso de tortura para extraer confesiones de sospechosos de herejía. Piensa en esto por un momento: el líder supremo de la Iglesia de Cristo, el hombre que supuestamente representaba a Jesús en la tierra, oficialmente aprobando métodos de tortura contra seres humanos. Esta bula no solo permitía la tortura, sino que establecía reglas detalladas para su aplicación, limitándola a métodos que no causaran pérdida de miembros o peligro de muerte. En la práctica, esto significaba que los torturadores de la Iglesia podían infligir cualquier sufrimiento a los acusados, siempre que no los mataran directamente o amputaran partes de sus cuerpos. Bajo estas nuevas reglas, inquisidores por toda Europa desarrollaron y perfeccionaron instrumentos y métodos de tortura que causaban dolor inimaginable. El potro, que estiraba el cuerpo hasta dislocar las articulaciones. La silla de espinas, cubierta de puntas afiladas que perforaban la carne. La pera vaginal / diagonal anal, un instrumento expandible insertado en las cavidades corporales. Astillas bajo las uñas. Agua hirviendo derramada en partes sensibles del cuerpo. Miles de personas, muchas completamente inocentes, confesaron cualquier cosa que los inquisidores quisieran oír, solo para escapar del dolor insoportable. Pero la confesión raramente significaba libertad. Muchos confesados aún eran condenados a muerte, típicamente en la hoguera. El legado de Inocencio IV fue una ola de terror religioso que se extendió por toda Europa. Comunidades enteras fueron diezmadas bajo sospecha de herejía. En algunos casos, ciudades enteras fueron masacradas bajo sus órdenes. ¿Y lo más perturbador? Inocencio IV no era un hombre ignorante o irracional. Era un jurista brillante, educado en las mejores universidades de Europa. Sabía exactamente lo que estaba haciendo al institucionalizar la tortura como herramienta de la Iglesia. En sus escritos, justificaba estas atrocidades como necesarias para salvar las almas de las víctimas, argumentando que el sufrimiento temporal en la tierra era preferible a la condenación eterna. Inocencio IV murió en 1254, pero su sangriento legado continuó durante siglos. La Inquisición que él fortaleció y amplió continuó aterrorizando a Europa hasta el siglo XIX. Se estima que cientos de miles de personas fueron torturadas y decenas de miles fueron ejecutadas bajo las reglas establecidas por este Papa. Y aún así, él no es el número uno de nuestra lista. El Papa más peligroso de la historia elevó la crueldad y el abuso de poder a niveles aún más impactantes. Finalmente llegamos al número uno de nuestra lista, el hombre que, según varios historiadores, puede ser considerado el papa más peligroso y destructivo que jamás ocupó el trono de San Pedro. Bonifacio VIII, que reinó de 1294 a 1303, no fue solo un líder corrupto o cruel. Representó algo mucho más peligroso, la ambición de poder absoluto, ilimitado, que no conocía fronteras. Para entender el peligro que Bonifacio VIII representó, necesitamos comprender su visión del mundo. En su infame bula papal Unam Sanctam, declaró: es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. En otras palabras, Bonifacio VIII creía que todos los seres humanos, reyes, emperadores, todo hombre, mujer y niño en la tierra, debían obediencia absoluta a él. Quien se negara estaría condenado a la condenación eterna. Esta no era solo una declaración teológica. Era un intento explícito de establecer una teocracia mundial con el Papa como gobernante supremo de toda la humanidad. Bonifacio VIII intentó poner en práctica esta visión de formas aterradoras. Declaró la guerra al poderoso rey Felipe IV de Francia cuando éste osó imponer tributos al clero francés. Intentó deponer a reyes y emperadores que desafiaran su autoridad. Excomulgó a naciones enteras, condenando teóricamente a poblaciones completas al infierno. Persiguió implacablemente a los grupos espirituales que defendían el retorno a una iglesia más simple y menos corrupta. Su megalomanía era tan extrema que se decía que mandó construir estatuas de sí mismo en las iglesias, para que los fieles lo adoraran como si fuera un dios viviente. Dante Alighieri, el famoso poeta italiano, quedó tan horrorizado con Bonifacio VIII que lo colocó en el infierno en su Divina Comedia, incluso antes de que el Papa muriera.
Pero el acto más impactante de Bonifacio VIII fue su venganza contra la familia Colonna, nobles romanos que desafiaron su poder. Cuando los Colonna cuestionaron la legitimidad de su elección papal, Bonifacio lanzó una cruzada, sí, una cruzada, contra una familia cristiana italiana. Ordenó la masacre completa de la ciudad de Palestrina, base de la familia Colonna. Miles de civiles inocentes, hombres, mujeres y niños cristianos, fueron masacrados bajo órdenes directas del Santo Padre. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos, y la ciudad, con su historia milenaria, fue completamente arrasada. Bonifacio VIII ordenó que se esparciera sal sobre las ruinas para que nada más pudiera crecer allí, un símbolo antiguo de maldición eterna. Este papa no solo destruyó vidas humanas, intentó destruir la propia idea de que podría existir cualquier poder o autoridad fuera del control papal. Los historiadores modernos consideran que, si Bonifacio VIII hubiera tenido éxito en sus ambiciones, Europa podría haberse sumergido en una teocracia totalitaria que habría sofocado el desarrollo de las libertades civiles, la democracia y los derechos humanos durante siglos. Por su letal combinación de ambición desmedida, crueldad calculada e impacto histórico devastador, Bonifacio VIII merece el título de papa más peligroso de la historia. Un hombre que usó el nombre de Dios y la autoridad de la Iglesia no para servir, sino para dominar. No para salvar almas, sino para subyugarlas completamente. Las historias que compartí contigo hoy no son leyendas ni exageraciones. Son hechos históricos documentados que el Vaticano moderno prefiere que no conozcas. Pero, ¿por qué es importante conocer este lado oscuro de la historia de la Iglesia? Porque comprender el pasado nos ayuda a entender el presente. Porque la verdad, por más incómoda que sea, siempre merece salir a la luz. Y porque las instituciones poderosas siempre deben ser observadas con ojos críticos, especialmente aquellas que alegan autoridad moral sobre nuestras vidas. Los papas que vimos hoy no representan toda la historia de la Iglesia Católica. Hubo, sin duda, líderes virtuosos y bien intencionados a lo largo de los siglos. Pero las historias de estos papas peligrosos nos recuerdan lo que puede suceder cuando el poder absoluto, la autoridad incuestionable y la devoción ciega se combinan. Si estas revelaciones te sorprendieron tanto como me sorprendieron durante mis investigaciones, te invito a sumergirte más profundamente en este universo de secretos del Vaticano. Deja tu like en este video ahora mismo para que más personas puedan conocer estas verdades que estuvieron ocultas durante tanto tiempo. Comenta abajo cuál de los papas de esta lista te impactó más. ¿Fue el violento Urbano V? ¿El depravado Juan XII? ¿O tal vez el megalómano Bonifacio VIII? Y si quieres descubrir más secretos que el Vaticano intentó ocultar a lo largo de los siglos, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana traemos nuevas revelaciones sobre los misterios mejor guardados de la historia. En el próximo video, revelaré los secretos de la Biblioteca Secreta del Vaticano, documentos que la Iglesia mantiene bajo llave desde hace siglos y que pueden cambiar completamente tu visión de la historia. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente sucedió en los pasillos del poder más antiguo del mundo occidental? Hasta el próximo video. Y recuerda, la verdad, por más sombría que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz.